Prepárense, porque lo que la FIFA acaba de hacerle a Perú está revolucionando el fútbol mundial. Una decisión inesperada, envuelta en polémica, que nadie vio venir. El organismo rector del fútbol ha decidido tomar medidas contundentes contra la Federación Peruana de Fútbol, y el impacto de esta decisión va mucho más allá de la cancha. No se trata solo de un castigo común. Es un cambio de paradigma, una advertencia para toda Latinoamérica. ¿Y lo más aterrador? Esto podría ser solo el principio. Detrás de esta decisión se esconde una explosiva combinación de errores reiterados, presión mediática y la creciente sensación de que el fútbol sudamericano vive un momento decisivo. Mientras otros equipos aún asimilan el trauma de las decisiones del VAR, Perú se ha convertido en el centro de una seria investigación que promete causar estragos incluso en la Copa América. Si creías haberlo visto todo, aún no has visto nada. Hoy entenderás cómo empezó todo, qué está en juego, y lo más importante, por qué se eligió a Perú como ejemplo. El escándalo se está gestando. ¿Te gusta este tipo de contenido revelador? Así que suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos a seguir todo lo que la FIFA no quiere que sepas. Actualización semanal del fútbol peruano. Todo empezó como un simple arrebato de la afición, una jugada mal pitada por aquí, un penalti cuestionable por allá, una tarjeta ignorada por algún lado, pero lo que era solo una indignación aislada cobró fuerza. La afición peruana, cansada de las injusticias en la cancha, comenzó a documentarlas. Vídeos, capturas de pantalla, estadísticas, todo fue recopilado y expuesto. ¿El punto de inflexión? Un partido específico, reciente, marcado por una absurda secuencia de errores arbitrales que claramente comprometieron el desempeño de Perú. Ya no era solo un grito de derrota. Era una evidencia. La prensa local reaccionó. Los jugadores protestaron públicamente. Y las redes sociales estallaron de indignación. La etiqueta almohadilla Justicia para Perú llegó al mundo y el ruido llegó a Zúrich. Allí, en la sede de la FIFA, se encendió una luz roja. El caso ya no era una queja sudamericana, era un expediente, un escándalo a punto de estallar. Y a partir de ese momento, lo que parecía solo un ruido de fondo en las gradas se convirtió en una investigación global. La FIFA se dio cuenta de que ignorar esta ola sería un error estratégico. Y cuando el gigante despierte, algo grande está a punto de suceder. ¿No quieres perderte nada de esta investigación? Suscríbete al canal, activa la campanita y síguenos en esta serie que te lo revelará todo hasta el último detalle. La bomba finalmente estalló cuando la FIFA, en absoluto secreto, convocó una reunión extraordinaria. Sin anuncios públicos. Sin ruedas de prensa. Todo sucedió a puerta cerrada, con miembros de la Comisión Disciplinaria y representantes de Sudamérica. ¿Y quién estaba en el centro de la agenda? Sí, Perú. Se presentó un expediente completo, imágenes detalladas, informes técnicos, testimonios de jugadores y entrenadores. Era imposible ignorar los hechos. Por primera vez en mucho tiempo, la FIFA reconoció errores graves, y no de un árbitro aislado, sino de todo un sistema que falló repetidamente. La reunión se caldeó. Algunos miembros abogaron por un castigo simbólico. Otros exigieron un castigo ejemplar. El debate fue intenso y surgió una propuesta impactante: aplicar un castigo colectivo. Algo que no se había visto desde el escándalo de Calciopoli en Italia. Hubo resistencia, intentaron bloquear la decisión, pero la votación fue clara. El mazazo estaba dado. Perú, sin saberlo, estaba en el epicentro de un terremoto deportivo que ni siquiera ha comenzado a mostrar sus consecuencias. Si quieres entender cómo este encuentro cambió el fútbol sudamericano, regístrate ahora y activa las notificaciones. El próximo capítulo te dejará sin palabras. Entonces llegó la decisión oficial. Y el mundo del fútbol quedó conmocionado. La FIFA anunció la suspensión indefinida de todo el equipo arbitral involucrado en ese polémico partido. Pero eso fue solo el comienzo. La verdadera sorpresa fue la cuantiosa multa aplicada directamente a la Federación Peruana de Fútbol, FPF, por colusión administrativa. En otras palabras, la FIFA acusó a la propia FPF de haber participado o, al menos, permitido maniobras internas para encubrir los errores arbitrales.
Y no se quedó ahí, la FIFA también exigió cambios urgentes en el Departamento de Comunicaciones de la Federación, alegando manipulación de datos e intentos de suprimir las quejas. Fue una sorpresa, nunca en los últimos años se había acusado formalmente a una selección nacional de fallas estructurales fuera de la cancha. La afición estaba dividida. Por un lado, quienes veían a Perú como la víctima y usaban palabras como chivo expiatorio. Por otro, los analistas que creían que, por fin, la FIFA comenzaba a tratar a las federaciones nacionales con mayor seriedad. Pero quedaba una pregunta: ¿se trataba de justicia, o simplemente otra maniobra tras bambalinas? Esta historia apenas comienza. Suscríbete ahora y activa la campanita porque la reacción del pueblo peruano fue increíble. Lo verás todo en la siguiente parte. La reacción del pueblo peruano fue inmediata y explosiva. Las redes sociales colapsaron. Etiquetas como #FIFA hipócrita y #justicia para nuestro fútbol dominaron los temas de actualidad durante días. Los programas deportivos interrumpieron su programación para cubrir el escándalo en su totalidad. Periodistas de renombre criticaron no solo el castigo de la FIFA, sino también la pasividad de la FPF. En las calles, la afición se organizó y acudió a la sede de la Federación Peruana para exigir cambios. Carteles, cánticos de protesta y una exigencia unánime: renuncias ya. Mientras tanto, jugadores como Carrillo y Advíncula publicaron mensajes misteriosos en sus redes sociales, mostrando un claro descontento. Al mismo tiempo, la federación convocó una conferencia de prensa de emergencia, pero lo que se suponía calmaría la crisis se convirtió en combustible. El presidente de la FPF pronunció un discurso vago, lleno de palabras genéricas, sin señalar culpables ni anunciar acciones concretas. La decepción fue generalizada. El pueblo se sintió traicionado por partida doble, por el arbitraje en la cancha, y por la negligencia fuera de ella. Y en ese momento, una pregunta empezó a resonar en todo el país: ¿quién protege realmente al fútbol peruano? ¿Quieres saber qué hizo la FPF después? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos a la siguiente parte de esta telenovela que se ha convertido en un caso de Estado. Ante una presión insostenible, la Federación Peruana de Fútbol finalmente tuvo que actuar. En una nueva conferencia de prensa, organizada a toda prisa, el presidente de la FPF se mostró visiblemente afectado. Su discurso fue técnico, frío y lleno de promesas: colaboraremos con la FIFA, revisaremos nuestros procesos internos, estamos comprometidos con la transparencia. Palabras hermosas, pero vacías. ¿El punto que más llamó la atención? No se mencionaron nombres. Nadie rindió cuentas. No se anunciaron renuncias. No hubo autocrítica. La prensa reaccionó con furia. Los periodistas preguntaron directamente quién era el culpable. ¿La respuesta? Siempre la misma: estamos investigando los hechos. El público no perdonó. Las redes volvieron a inundarse de críticas, vídeos de protestas e incluso campañas para boicotear los partidos de la selección nacional. La afición comenzó a devolver entradas. Internamente, los directivos comenzaron a dimitir. La crisis ya no era deportiva. Era institucional. Y por primera vez en décadas, el fútbol peruano parecía estar al borde del colapso total. La confianza de la afición simplemente se había evaporado. ¿Quieres saber cómo esto se convirtió en noticia internacional y un ejemplo para otros países? Regístrate ahora, activa la campanita y sigue la siguiente parte de esta historia sin precedentes. Lo que antes era una crisis nacional se convirtió en un escándalo internacional. En cuestión de horas, los principales medios deportivos del mundo hablaban del caso peruano. Marca, Olé, ESPN, Gazzetta dello Sport, todos destacaron el castigo como una clara señal de que la FIFA estaba cambiando de postura. Por primera vez, un escándalo arbitral en Sudamérica no se limitó al continente. Se extendió por todo el mundo. Y el impacto fue inmediato. Federaciones de países como Colombia, Ecuador y Paraguay comenzaron a revisar sus propios sistemas internos, temiendo ser las siguientes. Incluso los clubes europeos comentaron. Francia, por ejemplo, publicó un informe oficial destacando las lecciones del caso Perú para prevenir futuros escándalos. Las repercusiones demostraron una cosa: el fútbol moderno ya no tiene cabida para negocios sucios tras bambalinas ni silencio cómplice.
lo que antes era un problema nacional, ahora es un problema global. Es más, muchos ya ven a Perú como un símbolo de un cambio histórico en el deporte. Pero la pregunta que queda ¿es este el comienzo de una nueva era, o solo una moda pasajera para calmar a las críticas? Si quieres ver qué pasa con esta historia, suscríbete ahora. La siguiente parte revela los intereses ocultos tras esta controvertida decisión de la FIFA. La decisión de la FIFA fue mucho más allá de la justicia deportiva. Fuentes cercanas a la Conmebol revelaron que la medida sí tuvo peso político. Patrocinadores poderosos, medios de comunicación internacionales e incluso intereses vinculados a la próxima Copa América presionaron para una respuesta contundente. ¿El objetivo? Mostrar al mundo que el fútbol sudamericano se está modernizando. Pero la verdad es otra, Perú fue usado como ejemplo, como advertencia para otras federaciones que aún se resisten a la estandarización al estilo europeo de gestión. La FIFA, preocupada por su imagen, actuó con rapidez. ¿Pero fue ético o estratégico? Y lo que es más, si realmente se trataba de justicia, ¿por qué tantas otras federaciones, llenas de irregularidades, permanecen intocables? La respuesta está tras bambalinas, donde los partidos son más tranquilos, pero infinitamente más impactantes que los 90 minutos en el campo. El fútbol se ha convertido en una guerra de narrativas, y en esta guerra, no es el balón el que manda, es quien silbato. Y si has llegado hasta aquí, demuestras que te importa la verdad detrás del fútbol. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y comenta, ¿crees que Perú fue una víctima, o solo la primera de muchas? Debatamos juntos.